Bienvenidos una vez más a su refugio de chismes, análisis y devoción otomana. Hoy abróchense los cinturones porque vamos a detonar una bomba informativa que hará temblar los corazones del fandom entero. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que incendió la pantalla en Senkalkam? Pues lo que les traigo hoy no es un rumor más, es una posible confirmación de aquello que muchos anhelan, su reconciliación. Y la pieza clave en este rompecabezas de corazones es una supuesta visita secreta al mismo hospital. No estamos hablando de un chequeo rutinario. La información que manejamos directa desde las profundidades de los círculos íntimos apunta a algo mucho más emocionante. Una posible señal de que el amor, ese que creíamos extinto, podría estar renaciendo de las cenizas. Pero antes de zambullirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles, a todos los que vibran con cada capítulo, cada mirada y cada lágrima de nuestras series turcas, que se suscriban al canal y activen la campanita. No se pierdan ni una pizca de nuestro contenido. Les prometemos un torrente constante de análisis profundos, recomendaciones personalizadas, y por supuesto, los chismes más jugosos y candentes del universo del espectáculo turco. La suscripción es el pasaporte directo a la felicidad telenovelera. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Para comprender la magnitud de este posible reencuentro, debemos regresar al punto de origen, Senkalkam, conocida internacionalmente como Love is in the Air. Esta serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras y encendió la chispa del amor entre sus protagonistas. Senkalkam es una comedia romántica que nos introduce a Eda YLDZ, una florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo con una personalidad que roza la glacialidad. El destino, con su peculiar sentido del humor, los une cuando Eda pierde su beca debido a un controvertido acuerdo entre la universidad y la empresa de Serkan. Atrapada entre la espada y la pared, Eda acepta una propuesta inusual: fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de la restauración de su ansiada beca. La serie es una verdadera joya del género. Momentos hilarantes, situaciones enternecedoras y sobre todo, una química indescriptible entre Kerem y Hande hicieron que la serie conectara con el público a un nivel pocas veces visto. El éxito no se limitó a Turquía, Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Kerem y Hande al estrellato internacional. Sus nombres se coreaban en cada rincón del planeta, y sus rostros inundaban las portadas de las revistas. Pero más allá del reconocimiento profesional, Senkalkam fue el escenario del nacimiento de un romance que trascendió la ficción. Su amor se hizo carne y hueso, y los fans de todo el mundo celebraron con júbilo cada muestra de afecto. Durante meses fuimos testigos de sus viajes idílicos, sus declaraciones de amor en redes sociales y su complicidad palpable en eventos públicos. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas materializado. Cada publicación era analizada con lupa, cada gesto interpretado como una confirmación del amor eterno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas tuvo un final abrupto. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al fandom con la fuerza de un terremoto. Los motivos de la separación nunca se hicieron públicos, pero las especulaciones abundaron: agendas incompatibles, diferencias irreconciliables y la asfixiante presión de la fama. La ruptura fue un golpe duro para ambos, y aunque intentaron mantener una imagen de cordialidad, la distancia entre ellos era evidente. Sus caminos, que antes se cruzaban constantemente, tomaron rumbos diferentes. Y aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han ido creciendo como una bola de nieve. Pequeños gestos, comentarios enigmáticos y coincidencias inexplicables han encendido la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Pero la noticia de la supuesta visita al hospital es, sin duda, el detonante que ha encendido la mecha. La información, filtrada por fuentes cercanas a la pareja, revela que tanto Kerem como Hande fueron vistos entrando en el mismo hospital en Estambul, con una diferencia de tiempo mínima. Por supuesto, podría tratarse de una mera coincidencia. Ambos son figuras públicas con una vida ajetreada, y las posibilidades de encontrarse en un lugar como un hospital, aunque remotas, existen. Pero la discreción con la que actuaron, el hermetismo que rodea el asunto y la insistencia de nuestras fuentes en la naturaleza secreta de la visita, hacen sospechar que hay algo más profundo. ¿Qué pudo haberlos llevado al hospital al mismo tiempo? ¿Un problema de salud personal? ¿Un familiar enfermo?
O tal vez, y aquí es donde la esperanza renace con fuerza, ¿se reunieron en el hospital para hablar y reconstruir los puentes rotos? La verdad es que en este momento todo son especulaciones. Pero la posibilidad de que hayan buscado un espacio privado, lejos de los flashes y las miradas indiscretas, para intentar salvar su relación, es una hipótesis que no podemos descartar. El hospital, un lugar asociado con la fragilidad humana, podría haber sido el catalizador para un reencuentro sincero. Y es aquí donde me permito hacer una breve digresión para hablar de otra serie, no protagonizada por ellos, pero que nos ayuda a entender la dinámica de las relaciones en el mundo de las series turcas, Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también fue un fenómeno internacional, y aunque sus protagonistas nunca confirmaron un romance real, la química en pantalla era innegable. Erkencikus nos enseña que a veces la presión del trabajo, las expectativas del público y las exigencias de la fama pueden afectar las relaciones, incluso las más prometedoras. La línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, y los sentimientos que florecen en el set pueden verse distorsionados por factores externos. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. La serie es una mezcla de comedia, romance y drama, y explora temas como el amor, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Al igual que Senkalkam, Erkencikus conquistó al público con sus personajes entrañables y su historia adictiva. La serie nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Volviendo a Kerem y Hande, es fundamental recordar que ambos son profesionales consumados y que, a pesar de su ruptura, han seguido adelante con sus respectivas carreras. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y explorando nuevos horizontes creativos. Hande, por su parte, ha continuado consolidando su posición como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, protagonizando exitosas series y películas, y demostrando su capacidad para asumir roles desafiantes y complejos. Pero a pesar de sus logros individuales, la sombra de Senkalkam siempre los perseguirá. El público no olvida fácilmente a las parejas que nacen en la pantalla, y la esperanza de verlos juntos de nuevo siempre estará presente. Su historia de amor, aunque truncada, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans. Y quizás, solo quizás, esta supuesta visita al hospital sea el primer paso hacia una reconciliación que todos anhelamos. Una señal de que el destino, ese viejo amigo de los enamorados, podría estar preparando una nueva jugada. Ahora, quiero hablarles de otra serie que nos muestra la complejidad de las relaciones y la importancia del perdón, Aşk 101, o Amor 101. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de adolescentes rebeldes que intentan evitar la expulsión de su amada profesora haciendo que se enamore de un nuevo profesor. Aşk 101 es una serie fresca y original que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la importancia de la educación. Aunque no tiene nada que ver con la vida real de Kerem y Hande, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades son posibles. El perdón, la comprensión y la capacidad de dejar atrás el pasado son ingredientes esenciales para construir una relación sólida y duradera. Los protagonistas de Aşk 101 aprenden a perdonar sus errores y a luchar por lo que quieren. Y quizás eso es lo que Kerem y Hande también están aprendiendo. La vida no siempre es un cuento de hadas, y las relaciones pueden ser complicadas. Pero si hay amor y voluntad, todo es posible. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de no rendirse ante los obstáculos y de perseverar en la búsqueda de la felicidad. Y para cerrar con broche de oro, quiero mencionar una última serie que nos habla de la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones, Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la estadounidense DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es adoptado por una familia adinerada y se enamora de Mira, una joven privilegiada con problemas personales. Medcezir es una serie dramática y adictiva que explora temas como la clase social, el amor, la amistad y la familia. La serie nos muestra cómo las diferencias sociales y las presiones externas pueden afectar una relación, pero también cómo el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Medcezir nos enseña que la confianza y la comunicación son fundamentales para superar los obstáculos en una relación. Y quizás eso es lo que Kerem y Hande necesitan para reconstruir su amor. La fama y la presión pueden ser difíciles de manejar, pero si hay una base sólida de confianza y comunicación, todo es posible.
La serie nos recuerda que el amor es un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, una comunicación abierta y honesta. En definitiva, la supuesta visita al hospital de Kerem y Ande es una bomba que ha sacudido al fandom. ¿Será el inicio de una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de nuestras series turcas favoritas. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada señal que nos indique si el amor entre Kerem y Ande está destinado a renacer. Para concluir, hemos explorado la posible reconciliación de Kerem y Ande, contextualizándola con su historia en Senkalkam y reflexionando sobre las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo, utilizando como ejemplos Erkenci Ask 101 y Medcezir. La visita al hospital ha desatado la especulación, y solo el tiempo dirá si esta pareja icónica tiene una segunda oportunidad. Y bien, queridos amantes de las series turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y rumores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande se reconciliarán? ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? Dejen sus comentarios abajo. Los estaré leyendo atentamente. Queremos saber su opinión, sus teorías y sus esperanzas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y que el amor turco nos siga inspirando.